Hola a todos y a todas, bienvenidos a este curso de semiótica en las artes y el diseño. Esta va a ser nuestra primera clase virtual. Básicamente pues es una pequeña presentación que voy a hacerles del tema que veníamos trabajando en las sesiones presenciales, y es el tema de la integración conceptual. Como ustedes saben, pues esta teoría es un desarrollo de una teoría que ya habíamos trabajado en la clase, que se llama la teoría de los espacios mentales, propuesta por el señor Gilles Fauconnier. La teoría de espacios mentales también tiene que ver con cómo pensamos los seres humanos, cómo le damos sentido al mundo cuando estamos interactuando con él. Es decir, cuando estamos hablando con alguien, cuando estamos viendo una película, cuando estamos leyendo un libro, etcétera, etcétera. Un poco es cómo nuestra cabeza le da sentido a esas circunstancias. Por eso un poco la imagen que nos acompaña aquí de este cerebro un poco arcaico y duplicado. Pero bueno, la teoría de la integración conceptual básicamente es entonces una respuesta a esa pregunta de cómo pensamos los seres humanos, ¿no? Pero sobre todo, cómo pensamos cuando se nos ocurren nuevas ideas, cuando encontramos un sentido original para una situación, etcétera, etcétera. Por eso la hemos subtitulado El pensamiento creativo y las complejidades de la mente. Vamos a ver que ese subtítulo también tiene que ver un poco con la obra de referencia donde podemos leer originalmente la teoría. Ahí nos va a acompañar esta imagen de ese mundillo que espero que se nos prenda a todos mientras escuchamos esta presentación. Bueno, la teoría de la integración conceptual es una teoría desarrollada por Gilles Fauconnier y Mark Turner, que los vamos a ver aquí en esta foto. El de la izquierda es Fauconnier, que es francés, el de la derecha es Mark Turner, que es norteamericano, y ahí los vemos rindiéndole tributo al filósofo Confucio, en una conferencia que dieron en la China alguna vez. Estos dos autores publicaron este libro en 2002 que se llama The Way We Think, Cómo Pensamos, y que tiene como subtítulo La integración conceptual y las complejidades escondidas de la mente. Por eso el título también de nuestra presentación. En este libro pues ellos ofrecen como la presentación más sistemática de su teoría, y de allí van a salir muchas de las ideas que vamos a compartir acá. Bueno, en tiempos más recientes, uno de ellos dos, Mark Turner, publicó este otro libro que se llama El origen de las ideas, integración conceptual, creatividad y la chispa humana. Es un libro donde este autor también nos propone la relación que hay entre la integración conceptual y el pensamiento creativo. Por eso también pues nos va a acompañar un poco en esta presentación de la teoría. Y bueno, Fauconnier y Turner en su libro nos invitan a empezar a pensar qué es la integración conceptual con este pequeño acertijo, que creo que tal vez lo habíamos mencionado alguna vez en las clases. Dice así: un monje budista comienza a caminar al amanecer hacia la cima de una montaña, alcanza la cumbre al atardecer, medita allí durante varios días hasta un amanecer en el que comienza a caminar de nuevo al pie de la montaña, al que llega al atardecer. No haga suposiciones acerca de su comenzar o parar, o acerca de su ritmo en el camino. El acertijo es el siguiente: ¿hay algún lugar en el camino que el monje ocupa a la misma hora del día en los dos viajes separados? Ese es el acertijo, o sea, sin preocuparnos por cuánto mide el camino, o qué altura está, si va más rápido cuando iba subiendo que cuando iba bajando, eso no nos importa. Hay manera de saber si hay un punto en el camino cuando iba subiendo y cuando iba bajando en el que el monje está en el mismo sitio. Bueno, si uno se puede enredar la cabeza tratando de resolver ese acertijo, pero hay una manera muy sencilla de hacerlo, y es precisamente está conectada con esta teoría que estamos trabajando. Como nos muestra este GIF, si quieren veámoslo de nuevo. Bueno, aquí vemos la solución del acertijo, que realmente es muy sencilla. Claro, en el GIF vemos a dos monjes, no a uno solo. En la historia se trataba de un solo monje. Pero bueno, precisamente el ejercicio conceptual que tenemos que hacer es, en nuestra mente, duplicamos al monje, por decirlo así, o más bien comprimimos el día de salida y el día de llegada, o el día de ascenso y el día de descenso más bien, y los posicionamos como si hubiera sido un solo día, es decir, como si hubiera dos monjes en vez de uno. Y nos damos cuenta que efectivamente, no importa si uno va más rápido y el otro va más despacio, hay un punto en el camino donde se tienen que encontrar. Y así sabemos que efectivamente, tratándose de un solo monje, habrá un punto en el camino donde estará ocupando el mismo lugar tanto cuando sube como cuando baja. Bueno, ese ejercicio que acabamos de hacer para resolver ese acertijo es un ejemplo, según Fauconnier y Turner, de integración conceptual.
ellos nos dan una definición concreta de qué es la integración conceptual o conceptual blending, como lo llaman ellos en inglés, también conceptual integration, en español también llamado amalgama conceptual, en fin, cualquier sinónimo de la palabra integración, fusión, combinación, etcétera, etcétera. Y bueno, la definición es la siguiente: la integración conceptual es una operación cognitiva que consiste en la combinación de dos o más espacios mentales, que los vamos a llamar espacios de entrada, o inputs en inglés, que comparten una estructura común representada en un espacio genérico y que se fusionan en otro espacio integrado llamado blend, ¿sí? Que básicamente significa fusión o integración. Bueno, este es el esquema que ellos nos proponen. Tenemos dos inputs o dos espacios de entrada. Esther Pascual los llama también ingredientes en español, y ahí podemos recordar nuestra metáfora de la licuadora. Pues, ustedes saben que licuadora en inglés se dice blender, y pues esta teoría tiene que ver con la fusión, la mezcla que se hace, por ejemplo, en una licuadora. Pensemos que nuestra cabeza es como una especie de licuadora donde combinamos distintos ingredientes para crear sabores nuevos, ¿no? Entonces los dos ingredientes que tenemos acá son, en el caso del monje budista ya vamos a ver cuáles son, pero primero que todo dos ingredientes, dos inputs, es decir, dos entradas que metemos en nuestra mezcladora, por decirlo así. Esas dos entradas pueden tener una estructura genérica, que la vamos a llamar espacio genérico. Esa estructura genérica es todo aquello o esa estructura abstracta que comparten los dos espacios de entrada, ¿sí? Vamos a ver que más adelante hay autores que dicen que no necesariamente siempre habrá espacio genérico, que incluso hay otros que dicen que se puede prescindir del espacio genérico. Bueno, por ahora no nos importa. Por ahora vamos a ver que en el ejemplo del monje budista sí nos sirve el espacio genérico. No confundir el espacio genérico con el espacio integrado, ¿sí? Que es el resultado de la fusión, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo para que entendamos mejor el espacio genérico. Supongamos que lo que vamos a hacer efectivamente es un jugo, ¿sí? O alguna preparación en una licuadora. Para que podamos hacer la preparación, pues primero que todo tenemos que meter dos ingredientes que tengan algo en común, es decir, no podemos meter en un ingrediente fruta, por ejemplo naranja, y en el otro ingrediente cemento, ¿cierto? Porque son dos cosas que no son compatibles, no son alimentos, ¿cierto? Solo uno de ellos es alimento, el otro no, y por supuesto la mezcla no nos va a funcionar. Entonces el espacio genérico nos dice que hay en común, por ejemplo, entre una fruta como la naranja y otra fruta, incluso una fruta que no sea tan compatible como la naranja, pensemos yo que sé en la manzana, ¿sí? Aunque no sean tan compatibles, tienen algo en común, es que son frutas que son se pueden consumir sin ser tóxicas para el ser humano, y si las meten en una licuadora con agua o con algún líquido, pues se van a volver algo que llamamos jugo. Entonces esa es la estructura común que tienen la naranja y la manzana, que no la tienen la naranja y el cemento, ¿cierto? Bueno, entonces si metemos manzana y naranja, una vez que prendemos la licuadora, el resultado es lo que llamamos aquí el espacio integrado, que es un jugo de naranja-manzana, ¿sí? Claro, tiene componentes de la naranja, tiene componentes de la manzana, pero es algo más que la suma de sus partes, por decirlo así. Es un nuevo sabor, y ahí es donde está lo interesante de la integración conceptual. Entonces pensemos ahora en términos de ideas. Si meto dos ideas distintas, pero que tienen alguna compatibilidad que les permite ponerlas en relación, y las combino, lo que va a salir es una idea nueva. Bueno, vamos a ver el caso del monje budista. En este caso, pues, la integración conceptual la hemos utilizado para resolver un dilema lógico, un problema lógico, digámoslo así, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, nuestro primer ingrediente es el monje subiendo en el input 1 al lado izquierdo. Ese input o ese ingrediente o ese espacio de entrada 1 está constituido por dos elementos muy simples: un monje, que es el agente que se está movilizando, y el camino que él está recorriendo. Claro, sabemos que ese camino es por una montaña, pero en principio pues no tenemos que decirlo acá porque no es relevante. En el otro input tenemos exactamente la misma información, porque lo que queremos saber es si cuando sube y cuando baja hay un punto en el que está en el mismo sitio. Entonces el segundo input es el otro momento, el otro día, donde el monje va bajando, ¿sí? Que también está compuesto por el monje y el camino que él está recorriendo, en este caso descendente. Bueno, ¿qué tienen en común estos dos inputs? Para ponerlo en ese que hemos llamado el espacio genérico, la estructura genérica. Pues el monje recorriendo el camino de la montaña entre el amanecer y el atardecer.
entre el amanecer y el atardecer de un día subió, entre el amanecer y el atardecer de otro día bajó, ¿sí? Entonces los dos inputs tienen la misma estructura genérica y por eso nos sirve aquí el espacio genérico. Bueno, pero el blend, es decir, lo nuevo que surge es cómo resolvemos el acertijo. Si cogemos esos dos momentos distintos en la semana del monje y los fusionamos en uno solo, tenemos al monje haciendo dos viajes simultáneos, uno subiendo y otro bajando, recorriendo el camino de la montaña entre el amanecer y el atardecer. Entonces vemos que ahora son dos monjes, por decirlo así, o dos días superpuestos donde vemos al monje dos veces, por decirlo así, y efectivamente hay un punto en el camino donde se cruzan, como vemos ahí en la imagen del GIF, ¿no? Bueno, si ustedes se dan cuenta, entre los dos monjes de los dos inputs hay una flecha o una raya que tiene encima el letrero que dice identidad. Quiere decir que se trata del mismo monje. Entonces sabemos que aunque en un día está subiendo y en otro está bajando, no son dos monjes, es el mismo monje, porque lo que nos interesa saber es si el mismo monje ocupa el mismo lugar cuando sube y cuando baja. Entonces tiene que ser el mismo monje y tiene que ser el mismo camino, por eso la relación de los dos entidades, de los dos espacios de entrada, es de identidad. Bueno, ese es un ejemplo de integración conceptual, ¿cierto? Pero pues hay muchos otros. Digamos, la integración conceptual es un proceso por el cual le damos sentido a situaciones muy distintas, o producimos ideas nuevas también cuando hablamos, cuando dibujamos, cuando creamos. Les voy a poner otro ejemplo de Esther Pascual, que es el ejemplo de una frase que ella se encontró por ahí en alguna interacción en internet, que tiene que ver con un personaje de ficción y el actor que lo representa, ¿sí? La frase es la siguiente: hasta el mismísimo Superman se cayó del caballo. Esa frase, de pronto, para personas muy jóvenes como ustedes, no puede que no tenga sentido inmediato, porque ustedes se preguntarían cómo es posible que Superman se caiga de un caballo si Superman puede volar, si Superman no necesita montar a caballo, etcétera, etcétera, ¿no? Personas un poco mayores, como mi generación, por ejemplo, recordamos una anécdota de uno de los actores que representó a Superman, muy famoso, que fue el que se cayó del caballo. Entonces de ahí sale un poco esta frase. Entonces primero pues pensamos en ese Superman, que es este que aparece en la imagen, el Superman de las películas que se empezaron a rodar más o menos a finales de los 70s, y durante las 2 décadas siguientes salieron 4 películas de Superman protagonizadas por este señor, aunque el que vemos ahí es a Superman, ¿sí? Aquí vamos a ver al actor que representó a Superman, que se llama Christopher Reeve, y que fue el que tuvo un accidente porque se cayó de un caballo y quedó en una condición de discapacidad muy fuerte. Ahí vemos en la foto precisamente ya después de haber tenido el accidente. Bueno, entonces quien emitió esa frase, hasta el mismo Superman se cayó del caballo, pues en realidad está fusionando dos cosas que son dos cosas distintas, dos ingredientes distintos, ¿no? Vamos a verlo acá en este diagrama. Por un lado tenemos a Superman al lado izquierdo. Ese input o ese espacio de entrada se caracteriza pues por la idea que tenemos de Superman, el personaje de ficción, ¿no? Es un hombre más o menos adulto, pero joven todavía, que tiene un físico particular y una voz particular, que tiene como personaje de ficción unas características especiales que lo hacen superhéroe, y entre las cuales vamos a resaltar el ser invulnerable, o casi completamente invulnerable si omitimos la kriptonita, y que puede volar, ¿sí? O sea, dense cuenta que aquí seleccionamos los rasgos que son importantes. Hay muchas otras cosas que sabemos de Superman, pero las que nos importan son estas, ¿sí? Bueno, en el otro input tenemos al actor que representó a Superman, ¿sí? El actor que representó a Superman es el señor Christopher Reeve, que murió ya hace algunos años, y que también tiene unas características como tener un aspecto físico determinado, tener una edad determinada, ser un hombre adulto también, y un tono de voz particular, que, por decirlo así, vamos a decirlo así, se los presta al personaje de ficción de Superman para encarnarlo él como actor, ¿no? En este caso, pues, el actor, pues, por supuesto que no es un superhéroe, es un ser humano común y corriente, es vulnerable como cualquiera de nosotros, no puede volar y se cae del caballo, efectivamente, porque él era un actor que le gustaban practicar muchos deportes, entre ellos la equitación, y practicando la equitación fue que tuvo este accidente. Bueno, pero la frase dice, hasta el mismísimo Superman se cayó del caballo, es decir, la persona que emitió esta frase estaba confundiendo, aunque posiblemente con toda la intención del caso,
al actor y al personaje de ficción, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué comparten? Que ambos tienen un físico y una voz, eso se proyecta de los dos inputs, que ambos son individuos, ¿sí? Eso lo vamos a ver aquí también en el espacio genérico, que es el que está arriba, lo que permite que un actor encarne a Superman, ¿cierto? Es que es un individuo con un físico y una voz particular, ¿sí? Eso es lo que tienen en común Superman y Christopher Reeve, ¿sí? Que son individuos masculinos con un físico y una voz, ¿sí? Todo lo demás ya vendrá después en la integración conceptual, en el blend o en la amalgama, como lo llama Esther Pascual, ¿no? Entonces, del input de Superman traemos las características de ser invulnerable y de poder volar, y del input de Christopher Reeve traemos el hecho de que el episodio concreto de su biografía, en la cual él se cae del caballo mostrando su vulnerabilidad y pues quedando en un estado cuadraplégico. Entonces, en la fusión, lo que estamos mezclando es al actor y al personaje, ¿sí? Bueno, esa es una mezcla que hacemos generalmente con el solo hecho de ir a cine. Cuando vamos a ver una película, pues estamos viendo actores representando a otros distintos a sí mismos, a personajes históricos, personajes de ficción. Luego, cada vez que vemos una película de ficción, estamos haciendo integraciones conceptuales al fusionar actor y personaje. A veces sigue primero el actor y le decimos el nombre del actor al personaje, pero a veces es al revés, terminamos diciendo el nombre del personaje al actor, como por ejemplo Harry Potter, a quien rara vez recordamos como Daniel Radcliffe y le seguimos diciendo Harry Potter, ¿no? Eso es otra integración conceptual. Pero bueno, este era otro ejemplo que quería que viéramos. Bueno, dentro de la teoría de la integración conceptual, nos dicen Fauconnier y Turner, aunque para esta presentación estoy siguiendo, recordémoslo, a Esther Pascual y a Douglas Niño. Hay unos principios constitutivos de este proceso de integración conceptual, es decir, los principios que nos explican cómo funciona una integración conceptual, cómo se hace, cómo se desarrolla, etcétera, etcétera. Entonces, el primer principio es que entre los dos inputs, entre los dos espacios de entrada, que son espacios mentales igual que los que veíamos en la teoría pasada, en la teoría de los espacios mentales, solo que aquí pues son espacios que se van a fusionar. Hacemos mapeos entre espacios. ¿Qué quiere decir eso? Que proyectamos, hacemos conexiones entre algunos elementos del input 1 con algún elemento del input 2, como en el caso de Superman y Christopher Reeve. Ahí estamos haciendo un mapeo entre esos dos personajes, o entre el monje cuando sube y el monje cuando baja, ¿cierto? Bueno, entonces hacemos mapeos parciales. ¿Parciales qué significa? Que no proyectamos todas las características de un input en el otro input, sino las que son relevantes. Por ejemplo, dijimos que de Superman no nos interesa que es un extraterrestre, que nació en otro planeta, que cuando la kriptonita roja lo afecta se vuelve malo. Nada de eso nos interesa, solamente que es invulnerable y que puede volar. Y de Christopher Reeve también podríamos decir muchas otras cosas, de con quién está casado, cuántos años tenía cuando le pasó el accidente, si ya hace cuánto había dejado de representar a Superman, pero nada de eso nos interesa para entender esa frase, sino solamente que es un actor humano que es vulnerable y que se cayó de un caballo, ¿cierto? Entonces, mapeos parciales significa que solamente conectamos entre los dos inputs las características que son relevantes. Proyección selectiva también tiene que ver con eso. Se proyectan los elementos más importantes de un input hacia el otro, o se conectan con los elementos del otro, y se proyectan al blend. Aquí hablamos de la proyección selectiva hacia el espacio integrado. Entonces, ya dijimos que el espacio de Superman se proyecta su invulnerabilidad y su capacidad de volar, y del espacio de Christopher Reeve, el episodio concreto de su caída del caballo que lo dejó cuadraplégico. Y bueno, la estructura emergente es aquello que surge en el espacio integrado o blend o amalgama, como le dice Esther Pascual, en la que Superman y Christopher Reeve están fusionados, y eso nos permite en una conversación decir que hasta Superman se cayó del caballo, ¿no? Porque es decir que hasta la persona más poderosa tiene alguna invulnerabilidad, ¿no? La estructura emergente a su vez pues activa tres procesos, o está relacionada con tres procesos, que son la composición, la compleción y la elaboración, que ya los vamos a ver en detalle. Bueno, entonces la composición. La estructura emergente surge gracias a un proceso, a este primer proceso, que básicamente es el que tiene que ver con la estructura del espacio integrado, resultado de la proyección selectiva que hemos hecho de los dos inputs de entrada, ¿no? Y pues la composición nos proporciona las relaciones que no existían en los inputs por separado, sino que aparecen en esa nueva estructura. La compleción
es el proceso por el cual, más allá de la información que ya hemos recibido de los dos inputs o del mismo blend o del espacio genérico, pues nuestra mente siempre está conectando las nuevas experiencias con experiencias pasadas, y por ejemplo en este caso pues cualquier integración conceptual que hacemos nos invita a evocar todas las estructuras cognitivas que nos sirven para ampliar el sentido de una situación. A eso es a lo que vamos a llamar los frames, que ya los vamos a ver un poco más en detalle, ¿no? Entonces, en la compleción traemos más información que no necesariamente está allí en los inputs o en el blend, sino que cuando surge el blend empezamos a hacer conexiones, por decirlo así, y a rellenar y a inflar ese espacio integrado para darle un sentido más pleno. Y finalmente la elaboración, que es una vez que hemos hecho el blend, una vez que ha aparecido esta estructura emergente, podemos seguir pensando qué consecuencias se derivan de ese blend, de esa integración conceptual, seguir imaginativamente lo que aparece en esa estructura emergente, buscar explicaciones adicionales, por ejemplo imaginarnos cómo sería Superman cuadrapléjico, o más bien cómo sería una caída de Superman de un caballo sabiendo que puede volar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, desarrollos posteriores de esta idea. Y bueno, para entender mejor esas tres operaciones les propongo otro ejemplo. Este ejemplo lo tomamos directamente del libro de Douglas Niño, Elementos de Semiótica Agentiva, y pueden ver al profesor Douglas Niño. Y él nos propone este ejemplo, que es un ejemplo del humorista gráfico argentino, aunque nacionalizado español, Quino, Joaquín Salvador Lavado. Está en un libro que se llama Bien, gracias, ¿y usted? Ese es el título del libro donde aparece esta caricatura. Bueno, pueden ustedes observar la caricatura. La caricatura nos presenta unos personajes en un tablero de ajedrez. Vemos que las piezas blancas son más numerosas, vemos que las piezas negras son menos numerosas, pero el texto nos dice: problema, juegan las negras y dan jaque mate cuando les da la gana. Ese texto nos invita a revisar la imagen y a hacerle nuevas interpretaciones, pero viendo solo la imagen se dan cuenta ustedes que las piezas negras son señores vestidos de negro, sosteniendo un símbolo de pesos en sus manos, indicándonos que son ricos, y las piezas blancas las vemos, son personas que podríamos llamar personas del común, personas con labores muy básicas, labores digamos seguramente no bien remuneradas, y que pueden estar representando a las clases menos favorecidas, ¿sí? Campesinos, obreros, madres, enfermeras, científicos. Si ustedes se dan cuenta, hay de todo un poco, y la oposición, jubilados, ¿sí? En fin, la oposición, profesores, ¿cierto? Entonces creo que Quino fue muy inteligente al seleccionar cómo representaba cada uno de esos personajes blancos, ¿cierto? Porque no solamente eso que se llamaba el proletariado, sino que incluye a todos aquellos personas de la sociedad que no están bien remuneradas, a pesar de que sus trabajos pueden ser muy necesarios, como nos está mostrando la situación actual del coronavirus, ¿no? Los médicos, los investigadores, ¿sí? Las enfermeras, los enfermeros, etcétera, los campesinos que producen nuestros alimentos, etcétera, ¿no? Bueno, ahí tenemos en todo caso a los pobres y los ricos en eso que podríamos llamar tradicionalmente una lucha de clases, ¿no? En un ajedrez, que es un juego, pero en este caso representa unas coordenadas sociales. Entonces, pues ya pueden ustedes anticipar en la descripción que yo he hecho, pues la integración o las integraciones conceptuales que podemos hacer para interpretar esta caricatura. Bueno, vamos a ver cómo nos la presenta Douglas Niño en su análisis. Efectivamente, él nos propone que tenemos dos inputs o dos espacios de entrada. En el input 1, que está de color rojo, tenemos el juego del ajedrez. Ese es el primer ingrediente de esta integración conceptual. En el segundo input tenemos en azul la organización social, o las relaciones sociales, si ustedes quieren. Bueno, ¿qué nos permite comparar o conectar esos dos inputs, esos dos espacios mentales? Pues que tienen una estructura común en este caso, ¿cierto? Y es que tanto en el ajedrez como en la organización social o en las relaciones sociales hay roles, hay personas que asumen roles, y hay relaciones de poder. Claro, en el juego hay relaciones de poder porque hay fichas que tienen más atributos que otras, que se pueden mover más versátilmente, se pueden mover muchos más escaques que otras, etcétera, etcétera, ¿no? Y por supuesto en la organización social también tenemos asimetrías, donde hay unas clases que detentan el poder, bien sea político, económico, etcétera, y otras que están, por decirlo así, subyugadas. Bueno,
Entonces esa estructura, las relaciones de poder y los roles involucrados son el espacio genérico, lo que tienen en común previamente, antes de mezclarlos, el ajedrez y la organización social. Y en la integración conceptual o blend vemos que hay algo que podríamos llamar con Douglas un ajedrez social, ¿sí? Entonces la sociedad entendida como un juego de ajedrez, ¿no? Y allí vamos a ver que hay cosas que se proyectan del input ajedrez y otras que se proyectan del input organización social. Del ajedrez, pues la oposición entre piezas negras y piezas blancas, ¿cierto? Y pues el tablero donde se está jugando ese ajedrez, que también tiene un conjunto de casillas. Y del input 2 de la organización social, la relación entre ricos y pobres, o entre ricos y no ricos, ¿cierto? Y la idea de que hay unas reglas sociales, ¿cierto? Unas reglas económicas, políticas, que determinan cómo se relacionan esas distintas clases sociales, así como en el juego del ajedrez también hay unas reglas sociales, ¿cierto? Unas reglas de juego, perdón, que determinan cómo se mueven las piezas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, una vez que hemos hecho esa integración conceptual, saber que lo que estamos fusionando en nuestra cabeza es el ajedrez con las relaciones sociales, pues ya podemos identificar cuál es la estructura emergente y cómo la construimos a través de las tres operaciones que acabamos de mencionar, ¿no? Entonces la composición un poco nos dice de la proyección selectiva que hicimos de los inputs, que queda son como los ladrillos de la estructura emergente, por decirlo así, ¿no? Entonces lo primero es que estamos haciendo una fusión entre las piezas del ajedrez y los seres humanos. Es ahí donde se da la gran fusión inicial, ¿cierto? Entre piezas y seres humanos. Y lo otro que también forma parte de la composición es la oposición entre las piezas. Así como hay una oposición en el ajedrez, hay una oposición entre las redes sociales, pero la fusión es la que nos permite ver que efectivamente hay una oposición económica entre las piezas, hay una oposición social que se está representando a través de esta caricatura, ¿sí? Por eso decimos que esta oposición no está en ninguno de los espacios de entrada. Claro, en el ajedrez hay oposición en el sentido de que hay dos jugadores, ¿cierto? Que uno quiere derrotar al otro. Y podemos decir que en las relaciones sociales también hay una oposición en eso que por ejemplo los marxistas llamaban la lucha de clases. Pero lo que surge nuevo aquí es pensar que efectivamente se trata de un juego con unas reglas y que se pueden que pueda haber mayor habilidad o no para resolver esto de alguna manera, es decir, que hay la posibilidad de que alguien gane el juego o no, en fin, ¿sí? Aunque como vamos a ver ahorita, el texto que acompaña la caricatura pues ya nos inclina a la interpretación, ¿no? La compleción, entonces, o complementación, ¿cómo decirlo? Es el acto de completar, ¿sí? La composición es cómo armamos el espacio integrado con la información que provenía de los inputs y cómo surge una estructura emergente allí. La compleción es la información que traemos ahora sí de nuestra memoria, de nuestra experiencia, de situaciones previas que hemos tenido y que hemos entendido, para rellenar ese espacio integrado y darle un sentido más completo, ¿sí? Ahí hemos usado el concepto de frame, que lo vimos alguna vez en clase, pero que nos sobra recordarlo acá. Un frame, decíamos, es una situación estereotípica por la cual entendemos un conjunto diverso de situaciones como perteneciente, por decirlo así, a la misma categoría o relacionado con una experiencia que por ser repetitiva pues la tenemos registrada en nuestra memoria, ¿no? Entonces, en este caso, pues todo lo que sabemos de las relaciones sociales y económicas, ¿cierto? De la relación entre economía y sociedad, de por qué hay algunos que tienen acceso o que concentran el capital, o todo lo que podamos saber un poco de cómo funciona la economía en una sociedad capitalista, por ejemplo, las asimetrías, por qué hay labores o por qué hay profesiones que están mal pagas siendo tan importantes para la sociedad como por ejemplo la investigación, la docencia, el trabajo en el campo, etcétera, etcétera, ¿no? Y porque además también muchas veces se considera inferiores labores que son fundamentales para cualquier sociedad, ¿no? Entonces toda esa información que sabemos de las clases sociales, de las diferencias sociales, por ejemplo en nuestro país, que generalmente se asocian las clases sociales con los estratos, que en principio no son lo mismo, pero aquí lo hacemos, ¿cierto? Entonces decir que alguien es de estrato 6 se quiere decir que es alguien rico, etcétera.
que inicialmente estratos se refieren un poco a la distribución y a la planeación urbana, bueno, a otros criterios que por supuesto también tienen que ver con el factor económico, pero no son lo mismo que una clase social. Y sin embargo, pues en nuestro contexto, todo lo que sabemos de los estratos y que generalmente asociamos con los estratos, probablemente también lo usaríamos para interpretar esta caricatura. Bueno, finalmente, la elaboración es como una vez que hemos identificado el sentido de la caricatura, bueno, o producido el sentido, puede que no digo solo identificado porque no quiere decir que solo hay un sentido que fue el que quiso imponernos Quino y entonces todos debemos entender lo que él quiso decir. No, el sentido es el que cada uno de nosotros produce cuando interpreta la caricatura. Por eso ese es uno de los énfasis de la teoría de la integración conceptual. Pero podemos proponer muchos desarrollos posibles, cada cual pues podrá proponer los suyos, pero aquí Douglas Niño nos propone unos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una vez que hemos entendido que hay un ajedrez social, una lucha de clases, un juego sociopolítico y socioeconómico entre las piezas, podemos decir que tal y como lo presenta Quino, el juego en el espacio integrado está cargado, ¿sí? Es decir, ya se sabe quién va a ganar desde antes de que empiece el juego, ¿sí? Incluso en este caso donde parecería que las negras están arrinconadas y que las blancas son más, etcétera, pues probablemente podemos anticipar que van a ganar las negras, ¿sí? Como también nos lo va a decir el texto. Quién gana y quién pierde está definido. El juego es interminable. El juego no se acaba cuando hay un vencedor. A diferencia del ajedrez tradicional, este ajedrez social pues no tiene fin. Permanentemente están ganando permanentemente los ricos, por decirlo así, ¿cierto? Entonces es un juego que no termina, pero que aún así sí tiene un ganador permanente, que son los ricos. Los pobres siempre pierden, ¿no? Bueno, podríamos decir que hay muchas situaciones, muchas partidas de este ajedrez social, pero que el gran campeonato de la vida social siempre lo ganan los ricos, ¿no? Esos son desarrollos de elaboraciones de esa integración conceptual. Y por supuesto que las reglas de este juego no son justas, son unas reglas trucadas, unas reglas tramposas, ¿cierto? Que no definen un juego equitativo. Bueno, creo que aquí espero que hayan entendido un poco mejor esas tres operaciones. La composición, que es cómo se arma la integración a partir de la información que proviene de los inputs. La compresión, cómo traemos información de nuestra memoria relacionada con la imagen que nos ayuda a completar la manera en que la interpretamos. Y elaboración, cómo echamos a andar posibles desarrollos futuros de esa idea que nos propone en este caso Quino. Aquí una pequeña síntesis que nos presenta Douglas, donde vemos las tres operaciones, ¿cierto? Más o menos con las coordenadas que hemos mencionado. Pero bueno, Douglas nos dice que además cuando tenemos en cuenta el texto de la caricatura, pues eso nos obliga a introducir otros espacios mentales, es decir, a crear otras ideas, a incorporar otras ideas para seguirle dando ese sentido, esa elaboración a la caricatura. Y es el hecho de que saber que juegan las negras, eso no teníamos por qué saberlo con la sola imagen, o que pueden dar jaque mate cuando les dé la gana, que si no lo hacen es porque se están divirtiendo, etcétera, pero en cualquier momento sabe que pueden ganar y que efectivamente van a ganar, ¿no? Entonces el texto nos invita a simular el ajedrez social y resolver el problema. Cómo mover las fichas, cómo modificar el juego, cuál es la naturaleza del problema. Bueno, preguntas que no tenemos cómo resolver porque efectivamente está trucado este juego, ¿no? El problema se plantea y se intenta resolver al interior del espacio integrado. ¿Qué podríamos hacer? ¿Cómo podríamos cambiar esta situación? ¿Sí? Sería casi la pregunta que nos plantea Quino en su caricatura. Juegan las negras y dan jaque mate cuando les da la gana. ¿Cómo solucionarlo? Bueno, eso es toda la filosofía política y muchas teorías y muchas tendencias políticas tratan de resolver este problema social. Bueno, con eso creo que podemos dar por terminada esta sesión sobre la integración conceptual. Es una primera parte, por supuesto. Ahorita en el siguiente video que les voy a poner vamos a hablar de otro concepto fundamental de la integración conceptual, que es el concepto de relaciones vitales, ¿sí? Pero ya lo veremos en su momento. Por ahora espero que les haya quedado muy claro esta teoría. Vamos a hacer también una actividad que se las estaré poniendo en nuestra aula virtual, pero espero que el video les ayude a entender mejor estos conceptos y no en comunicarse conmigo para cualquier inquietud vía correo electrónico, vía directamente por nuestro chat de Avatar. También les estaré avisando, voy a abrir una pequeña sesión como de conversación con ustedes en el aula virtual para que podamos
socializar esas preguntas, y por favor estén atentos al próximo video. Muchísimas gracias y hasta la próxima.